Vamos a hablar en esta clase sobre los ácidos y las bases, un grupo de moléculas muy importantes dentro de la química, y también vamos a aplicar lo que conocemos de equilibrio químico para hablar del equilibrio ácido-base en donde participan estas moléculas. Hay varias teorías para explicar lo que es un ácido y una base. Yo voy a restringirme nada más a la teoría del medio, cronológicamente hablando, porque es la que vamos a utilizar nosotros. Bronsted-Lowry, dos investigadores de manera independiente y contemporáneamente llegaron a la conclusión de que los ácidos son sustancias que donan o que liberan protones cuando se encuentran en solución, mientras que las bases son sustancias que se encargan de capturarlos. Las dos reacciones que ven aquí en la diapositiva vienen a representar cada uno de estos casos. Primero aparece de manera genérica, ¿no? un ácido al cual se le dibuja un protón porque es fundamental, así como por definición liberan protones, quiere decir que son sustancias que van a tener protones, que van a tener hidrógenos, lo que no significa que cualquier sustancia que tenga hidrógeno los puede liberar. Eso no es así. Algunos lo podrán, serán los ácidos, y otros no. Y por otro lado se representa a la base como una especie con carga negativa, que es lo más común, y que me va a capturar el protón para formar ese compuesto simbólico y genérico que llamamos BH. Las características que tienen los ácidos en general es que poseen un sabor agrio. Un ácido que comúnmente podemos ingerir es el vinagre. El vinagre tiene un ácido que se llama ácido acético en solución acuosa. Me refiero al vinagre de alcohol, ese que es incoloro. Seguramente si uno lo consumiera solo le sentiría esto. También es común que hayamos consumido limón, que también tiene un ácido, el ácido cítrico. Entonces esas son las características generales de los ácidos. Reaccionan con los metales activos desprendiendo hidrógeno, hidrógeno gaseoso, hidrógeno molecular. No todos, una gran mayoría presentan este comportamiento. Son sustancias corrosivas, por lo que disuelven muchas sustancias. El término corrosivo está haciendo referencia a una reacción química. Digo esto porque el proceso de disolución, por ejemplo, si nosotros disolvemos sal en agua, eso es un proceso físico, no hay una reacción química involucrada. Pero, por ejemplo, no sé si alguna vez lo hicieron en casa o vieron que algunos de los padres lo han hecho, cuando en una pava se acumula mucho sarro, eso tiene que ver con la dureza del agua que tenemos en Mar del Plata, ¿no? Se acumula mucho sarro. Para extraer ese sarro, para disolverlo, uno le suele poner vinagre y dejarlo durante toda la noche o calentarlo para que sea más rápido el proceso. En ese caso, el vinagre, como hemos dicho, que tiene un ácido en su composición, reacciona químicamente con el carbonato de calcio y de esa manera disuelve entonces el sarro formado. Otra característica que tiene es que dan el color rojo al papel de tornasol. Más adelante se los voy a mostrar a qué se refiere, pero este es un papel que nos sirve como indicador para saber si estamos en un medio ácido o en un medio básico. Los ejemplos más comunes que tenemos de los ácidos, algunos de ustedes ya conocidos, que el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido acético, que es un ácido orgánico, que ahí dibujé en color rojo el hidrógeno que se va a disociar cuando esté en solución, para marcar un poco la diferencia con los otros tres hidrógenos que están unidos a un átomo de carbono y que no tienen carácter ácido. Esto para reforzar esta idea que les decía antes, que no todos los hidrógenos que hay en una sustancia van a tener este comportamiento. Al ácido acético lo vamos a utilizar en otra oportunidad, por eso que en vez de dibujarlo de esa manera,
lo representamos simbólicamente por esa sigla que está entre paréntesis. Y el otro es el ácido fosfórico, y hay muchísimos más. ¿Qué características tienen las bases? Que son amargas, que al tacto se sienten untuosas o jabonosas, y acá uno puede ver, más allá del jabón propiamente dicho, que tiene carácter básico, pero si uno ha tocado alguna vez la lavandina, se ha encontrado con este comportamiento. Al papel de tornasol lo cambian a color azul, mientras que el ácido era rojo, ¿no? Eso también nos permite identificar uno y otro. Y disuelven las grasas porque forman jabones. Cuando uno tiene, por ejemplo, una cañería, la cañería de la cocina, del desagüe de la pileta de la cocina está tapado, muchas veces es por acumulación de grasas y restos de comida. Si uno compra un destapacañerías en la ferretería y ve que tiene en su composición, va a ver que dice hidróxido de sodio y una determinada concentración, 40%, entre 30 y 40%. Cuando uno le tira ese destapacañerías, ese líquido que uno lo ve debido a la alta concentración, está un poquito más denso que el agua común, uno lo tira y lo deja toda la noche, empieza a ocurrir una reacción química entre ese hidróxido de sodio y la grasa que la transforma a la grasa en una sustancia que va a ser soluble en agua, como un jabón, y entonces cuando uno después al otro día abre la canilla y deja transcurrir el agua, la cañería se destapa. Lo más común como ejemplo dentro de las bases son los hidróxidos. Hidróxido de sodio, de calcio, de aluminio, de magnesio, de potasio, bueno, todos los que se le puedan ocurrir. El amoníaco también se comporta como una base, es decir, es una molécula que puede capturar hidrógenos, y el anión carbonato que tenemos ahí también tiene este comportamiento. Acá voy a parar un poquito con los ácidos y bases para explicar algo que lo vamos a necesitar en un instante, que es la autoionización del agua. Es decir, a partir de la ecuación que tenemos aquí escrita, nosotros podemos ver que el agua se puede disociar en protones y en oxidrilos. Podríamos decir que se está comportando como un ácido porque libera protones y también como una base porque hay oxidrilos en la solución. Esta reacción, como ustedes ven, tiene una doble flecha porque en realidad se encuentra en equilibrio. Como todo equilibrio, tiene una constante que lo caracteriza, una constante de equilibrio cuyo nombre es Kw, justo porque es muy característica de esta reacción, ¿no? Y el valor de esta constante es 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué significa ese número? Es muy chico, es un valor muy pequeño para una constante de equilibrio, lo que nos indica que ese equilibrio está muy desplazado hacia los reactivos. Es decir, tendríamos que decir que el agua está muy poco disociada, que va a haber muy pocos protones y oxidrilos en equilibrio con el agua. Esa expresión, esa constante, como cualquier constante de equilibrio que nosotros definimos, recordarán que era el producto de las concentraciones de los productos dividido la concentración del reactivo. Es decir, el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos dividido la concentración de agua sin disociar. Pero ¿qué pasa? Como la constante está tan chica, la disociación, el agua prácticamente se disocia tan poco que ese valor frente a la concentración de oxidrilos y de protones prácticamente permanece constante. Entonces, como es un valor constante, ya se encuentra dentro del valor de la constante. Y por eso, en este caso particular, esta constante se iguala a las concentraciones de protones y de oxidrilos.
A partir de esa expresión, entonces, nosotros podemos despejar la concentración de protones de un medio acuoso, cualquiera, ya vamos a ver, y va a ser igual a el valor de kW dividido la concentración de oxidrilos. De la misma manera, la concentración de oxidrilos también la podemos definir como el valor de kW dividido la concentración de protones. Ahora sí, vamos a volver a los ácidos y en particular vamos a hablar de los ácidos fuertes. Les adelanto que los ácidos y las bases se dividen en fuertes y débiles. Vamos a ver la característica de cada uno. Los ácidos fuertes se definen como aquellos que se disocian completamente. Recordarán que dijimos que un ácido liberaba protones en solución. Bueno, lo que estamos diciendo es que un ácido fuerte libera todos los que tiene, no se queda con nada. Para el caso del ácido clorhídrico, vemos que desprende un protón y también un cloruro, y esa reacción a veces también se la representa frente al agua, y en vez del protón aparece el ion hidronio, que no es nada más ni nada menos que un protón que se ha hidratado. Para el caso es lo mismo, lo vamos a tomar como sinónimos, el protón si quieren desnudo y el ion hidronio. Vamos a considerar que estos equilibrios están completamente desplazados hacia los productos. No queda nada de reactivo sin disociar. Respecto a las situaciones de equilibrio que veníamos viendo, esto es un equilibrio totalmente desplazado, es decir, hay cero de concentración. Una vez alcanzado el equilibrio, habría cero de concentración del ácido sin disociar. Por lo tanto, estos ácidos no tienen una constante, porque si tuviéramos que dividir por cero el ácido sin disociar, ese valor se iría a infinito. Entonces, y para todos, ¿no? Entonces directamente los ácidos fuertes no tienen una constante de equilibrio asignada. Esto que les digo también es una pista para uno poder distinguir frente a un problema cuando me están hablando de un ácido fuerte y cuando me van a estar hablando de un ácido débil. Cuando hablo de un ácido fuerte nunca voy a hablar de ninguna constante de equilibrio. Vamos a suponer que tengo un ejercicio donde me piden calcular la concentración de protones y de hidroxilos presentes en una solución de ácido clorhídrico 0,2 moles por litro. Primero escribo la ecuación donde el ácido clorhídrico en presencia de agua se disocia en protones y cloruros. Inicialmente yo tenía una concentración de 0,2 de ácido clorhídrico, de protones y de cloruro no tengo nada, y una vez que se produce la disociación, como es un ácido fuerte, no va a quedar nada de ácido sin disociar y me voy a encontrar con 0,2 moles por litro de protones y 0,2 moles por litro de cloruros. ¿Por qué? Y porque me lo está diciendo la ecuación general. Si cuando yo tengo 0,2 moles de ácido clorhídrico, adentro de ese ácido clorhídrico hay protones y cloruros, y por eso voy a tener 0,2 moles de protones y 0,2 moles de cloruro. Rápidamente entonces llego a que la concentración de protones es igual a 0,2, directamente sin tener que hacer ninguna cuenta. Ahora, me pregunta la cantidad de hidroxilos presentes y uno diría, pero si es un ácido, ¿por qué tengo hidroxilos presentes? Y porque no se olviden que este ácido está disuelto en agua y el agua tiene oxidrilos. Por lo tanto, yo para calcular la cantidad de oxidrilos presentes voy a calcularlo con la ecuación que había encontrado cuando hablamos de la disociación del agua. La concentración de oxidrilos va a ser la constante del agua, Kw, dividido la concentración de protones. Es decir, 10 a la menos 14 dividido 0,2, que es la concentración de protones que tengo en este caso. El resultado es 5 por 10 a la menos 14. ¿Qué me está diciendo esto?
una concentración de protones muy alta frente a una concentración despreciable de oxidrilos. Y estoy en un ácido fuerte. Entonces, si estoy en un ácido fuerte, lo característico es tener una gran cantidad de protones en solución. Y de oxidrilos, prácticamente nada. Ese valor es tan pequeño que uno lo puede considerar como prácticamente cero. Pero, si lo queremos calcular, tiene un número asignado. Otra forma de medir la acidez es a través de la escala de pH, algo que ustedes seguramente han oído y más que nada relacionado con la biología. Desde el punto de vista matemático, el pH se define como menos logaritmo de la concentración de protones. Seguramente en este momento, cuando ustedes escucharon la palabra logaritmo, si yo estuviera frente a ustedes me dirían, pero nosotros no sabemos lo que es logaritmo, lo estamos estudiando en matemática, porque suele ocurrir que este tema se superpone. En realidad no va a ser un inconveniente porque para nosotros el logaritmo va a ser una tecla en la calculadora para hacer este cálculo y nada más. Es decir, no nos interesa trabajarlo a los logaritmos por sus propiedades matemáticas, eso lo harán en matemática. Para nosotros solamente va a ser esta expresión. Entonces, cuando ustedes tengan que aplicar este cálculo, van a apretar la tecla logaritmo, le van a poner el número y van a apretar el igual o el enter o el exe y ahí va a aparecer el resultado. La escala entonces de pH va de 0 a 14, donde el valor intermedio, que es 7, es lo que vamos a considerar pH neutro. Hacia la izquierda, que son los valores más bajos, de 0 a 7, aparece lo que vamos a llamar pH ácido, y hacia los valores mayores, de 7 a 14, aparece el pH alcalino o básico. Básico y alcalino los voy a usar como sinónimos. Esos colores que ustedes ven, en breve les voy a explicar qué significa. Aquí tienen esta escala de pH donde aparecen cosas cotidianas que pueden estar cerca nuestro, para ver de esas cosas cómo las podemos relacionar con estas escalas de pH. Piensen entonces que cuando estoy a pH 0 estoy hablando de un medio ultra ácido, y cuando estoy hablando de pH 14 estoy hablando de un medio ultra básico. A medida que voy moviéndome hacia el centro, primero voy disminuyendo la acidez. Cuando voy de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la acidez va disminuyendo hasta que se acerca a 7, que es lo neutro. Es decir, lo neutro es lo que no es ni ácido ni básico. Si estoy a pH 14, les decía algo muy básico, y empiezo a disminuir el pH, también me acerco hacia algo neutro. pH 0 es la batería, el ácido que está presente en las baterías, por ejemplo, de los automóviles. pH 1, el ácido estomacal, el ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago, utilizado para disolver, por ejemplo, para destruir nuestras proteínas y poder utilizar los aminoácidos. Digo, las proteínas que ingerimos de los alimentos, no las que tenemos en el cuerpo. El pH 2, el jugo de limón. pH 3, el vinagre. pH 4, el tomate, que es un fruto de carácter ácido. pH 5, el café. pH 6, la leche. pH 7, lo neutro, el agua. pH 8, la sangre. pH 9, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio. El pH 10, las tabletas antiácidas. Cuando uno tiene una molestia estomacal, tiene acidez estomacal, uno justamente lo que quiere hacer es neutralizar esa acidez, y para eso le da una pastilla de un compuesto de carácter básico. pH 11, una solución amoniacal, una solución de amoníaco. pH 12, jabón. pH 13, lavandina.
y pH 14, como les contaba hoy, esos líquidos para destapar cañerías. Cuando en un principio les hablaba de las características del ácido, yo les decía que coloreaba, daba color rojo al papel de tornasol. Bueno, lo que vemos aquí en la parte superior es un papel que ya prácticamente no existe más. Era el papel de tornasol de color rojo. Si nosotros lo sumergíamos, ese papel, en un medio ácido, permanecía de ese color, y si lo sumergíamos en una sustancia básica, se ponía azul. A la derecha tenemos papel de tornasol de color azul, que si lo sumergimos en una sustancia ácida se vuelve rojo, y si lo sumergimos en una sustancia básica permanece azul. Ese papel fue utilizado durante muchos años, pero ya les digo, debe ser 20 años por lo menos que no se utiliza más, porque aparecieron lo que se llama papel indicador universal, los que están abajo, que son tiras de papel de un color amarillo anaranjado, que en contacto con una solución van a colorearse de acuerdo al pH de ese medio, pero más que decirnos, como en el caso del papel de tornasol, es un medio ácido o es un medio básico, además puede decirnos cuál es el pH de manera aproximada. Vemos que tanto la figura de la izquierda o la de la derecha tienen una escala de colores, y cada uno de esos colores indica el pH. Como ven, el pH rojo es el pH 1, que es el más ácido que miden, es de color rojo, y el pH 14 es azul. Y vemos cómo los colores van transformándose para llegar desde un extremo al otro. Todos los papeles indicadores manejan esta coloración, y si ustedes vuelven para atrás y ven las figuras con la escala de pH, fíjense que reproducen los colores que estamos viendo en este momento. Bien, siguiendo con el ejemplo anterior en el cual medimos la acidez a partir de la concentración de protones, podríamos preguntarnos, ¿y cuál es el pH de esa solución? Es decir también una medida de la acidez, pero en vez de la concentración de protones en términos de pH. Es muy simple, porque el pH, como lo definimos, es menos logaritmo de la concentración de protones. Y si esa concentración de protones habíamos dicho que era 0,2, el pH será igual a menos logaritmo de 0,2. Por lo tanto, esto nos va a dar 0,7. Lo pueden verificar haciendo ustedes la cuenta. Como ven, un valor cercano entre 0 y 1, lo que nos está indicando que esta solución de ácido clorhídrico 0,2 molar es muy ácida. Bien, vamos ahora a definir entonces a las bases fuertes de manera similar como lo hicimos con los ácidos. También vamos a decir que van a ser aquellas que se disocian completamente. Vemos en el caso del hidróxido de sodio cómo se disocia entre su catión sodio y el anión oxidrilo, y en el caso del hidróxido de calcio, en el catión calcio más 2 y 2 moles de aniones oxidrilo. Este 2 va a ser muy importante y lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora del cálculo de las concentraciones. Vamos a hacer un ejemplo como el que hicimos con los ácidos, pero ahora con esta base fuerte que es el hidróxido de aluminio. Vamos a calcular la concentración de hidroxilos y de protones presentes en una solución de hidróxido de aluminio 0,05 mol por litro. Inicialmente vamos a ver que del hidróxido de aluminio tenemos 0,05 mol por litro, no hay nada del catión aluminio, nada del oxidrilo, y una vez que se produce la disociación no nos va a quedar nada del hidróxido de aluminio, porque es una base fuerte, porque se disocia completamente. Del catión aluminio va a haber 0,05 mol por litro, pero como tengo 3 moles ahora de anión oxidrilo, voy a tener el triple de la concentración inicial, es decir, voy a tener 0,15 moles por litro de hidróxido de aluminio, de anión hidróxido. Por lo tanto,
la concentración del anión hidróxido va a ser igual a 0,15 moles por litro. Y la concentración de protones la vamos a sacar de la misma manera que habíamos calculado la concentración de oxidrilos en función de la disociación del agua. De la misma manera podemos decir que la concentración de protones va a ser la constante Kw dividido la concentración de oxidrilos. Entonces eso va a ser 10 a la menos 14 dividido 0,15 y eso nos da 6,67 por 10 a la menos 14 moles por litro. Me estoy olvidando de poner las unidades de las concentraciones, pero tengan en cuenta que en todas son moles por litro. Como vemos, estamos en presencia de una solución de una base, por lo tanto la concentración que hay de protones es despreciable. Algo parecido a lo que ocurría con los oxidrilos en un medio ácido. Bueno, aquí pasa con los protones en un medio básico. Y de la misma manera, como existe el pH, también existe el pOH. Es cierto, el pOH no se utiliza de la misma manera o tanto como se utiliza el pH, pero sí existe y nos va a ser de ayuda en varias oportunidades para calcular el pH. En este caso, entonces, el pOH se define como menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, de manera análoga a cómo se definía el pH. Y la característica es que siempre se va a cumplir que la suma de pH y de pOH va a ser igual a 14. Es decir, conociendo uno, vamos a poder conocer el otro. Entonces, para el caso de esta solución de hidróxido de aluminio 0,05 moles por litro, si queremos calcular el pOH, tenemos que aplicar la fórmula que vimos recién, menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Como esa concentración acabamos de ver que es 0,15 mol por litro, el pOH va a ser igual a menos logaritmo de dicha concentración, lo que nos da 0,82. Y conociendo el pOH vamos a calcular el pH, porque recién dijimos que pH más pOH da 14. Por lo tanto, de ahí podemos despejar pH y nos da 14 menos pOH. 14 menos 0,82, 13,18. Entonces, estamos en una sustancia básica. La escala de pH para las bases iba de 7 a 14. Vemos que el valor de pH es 13,18 y es lógico entonces para una solución básica. Es un valor bastante alto, lo que nos está diciendo que su basicidad es muy elevada. Vamos a hablar ahora de los ácidos y de las bases débiles. Tengamos presente entonces que un ácido fuerte se disociaba completamente. Los ácidos débiles son los que no se disocian completamente, por lo tanto va a quedar algo del ácido sin disociar cuando se alcance el equilibrio. Quiere decir que ahora vamos a hablar de un equilibrio como el que veníamos hablando antes. Tenemos nuestro ácido modelo, ese ácido que está formado por un protón y un anión. Cuando se disocian, tenemos entonces el anión y el protón disociados. Inicialmente va a haber una concentración inicial de este ácido, no va a haber nada del anión y del protón, y en el equilibrio vamos a encontrar que una parte de este ácido se disoció, esa fracción que llamamos X, y que se va a formar, por lo tanto, esa fracción X en el anión y X en el protón. La constante de equilibrio en este caso se llama K sub A porque es la constante de un ácido y es el producto, como siempre, de las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos, que en este caso es el ácido sin disociar. Vamos a aplicar esto directamente para el caso de un ácido débil.
En este ejercicio nos piden calcular el pH de una solución 0,1 mol por litro de ácido cianhídrico. Este ácido cianhídrico es un ácido débil, por eso nos aclaran que la constante de este ácido es 6,2 por 10 a la menos 10. Fíjense que cuando hablábamos de ácidos fuertes y bases fuertes nunca fue necesario hacer una aclaración acerca de esta constante. Entonces, planteamos la ecuación de disociación. Esto es muy importante, es decir, es lo primero que hay que hacer cuando uno tiene que resolver un ejercicio de acidez y basicidad. Planteamos la ecuación de disociación. Inicialmente tenemos 0,1 mol del ácido cianhídrico, nada del anión cianuro y de los protones. Y una vez que se alcanza el equilibrio, se va a haber disociado una fracción X del ácido cianhídrico, por lo tanto tendremos la concentración inicial 0,1 menos esa fracción, y X tanto en el cianuro como lo que se puede haber formado de protones. Fíjense que el problema nos pide el pH, pero no podemos calcularlo directamente. Primero vamos a tener que calcular la concentración de protones para luego aplicarlo en la fórmula de pH. Volvemos, la constante ácida entonces va a ser el producto de la concentración del anión cianuro por la de protones dividido la del ácido sin disociar, es decir, x cuadrado sobre 0,1 menos x. Y esto es igual al valor de la constante ácida que nos daba el enunciado. Luego de trabajarla matemáticamente nos queda una ecuación cuadrática, y de ahí, despejando el valor de x, que en este caso es directamente la concentración de protones, nos da 7,87 por 10 a la menos 6. A ese valor, con ese valor, calculamos el pH, es decir, menos logaritmo de 7,87 por 10 a la menos 6, y eso nos da 5,1. Otra vez, un valor lógico, un valor que tiene sentido físico, porque estamos dentro de la zona de pH ácido y estamos hablando de una sustancia que es ácida. Eso también es muy importante, interpretar el resultado para darnos cuenta si lo hicimos bien o no. En el caso de las bases débiles nos va a pasar algo similar. Son aquellas que no se van a disociar completamente. El ejemplo más conocido es el amoníaco. Casualmente el amoníaco no presenta oxidrilos en su fórmula, sino que se va a unir con los protones, los va a capturar a partir de un par libre de electrones que tiene el nitrógeno. Entonces, para resolver estos problemas es mejor poner una ecuación, hacer participar al agua, porque de esta manera entonces, cuando el amoníaco le captura un hidrógeno al agua, el agua estaría actuando como ácido frente al amoníaco, se forma el catión amonio y el anión oxidrilo. Esta mezcla de amonio y oxidrilos es lo que se suele llamar hidróxido de amonio, pero que no es nada más ni nada menos que una solución acuosa del amoníaco. Inicialmente, entonces, tenemos la concentración que pueda tener el amoníaco, no tenemos nada de amonio, nada de oxidrilo, y en el equilibrio tendremos lo que nos queda del amoníaco sin disociar, que va a ser lo que había inicialmente menos lo que se disoció, que llamamos X, y esa misma fracción X es lo que se forma de amonio y de oxidrilos. Ustedes dirán, pero no estamos poniendo nada para el agua. Y no, porque la cantidad de agua que hay en esta solución es muchísimo más grande que lo que pueda haber de amoníaco y de las otras especies. Entonces, esa cantidad del agua que hay prácticamente no se va a ver modificada. Entonces, no va a modificarse ella ni va a modificar las otras. Por lo tanto, no hace falta, no la tenemos en cuenta. La constante básica, en este caso Kb, porque va a ser la constante de equilibrio de una base, para el amoníaco, como siempre la planteamos, el producto de las concentraciones de los productos dividido la concentración de la base sin disociar.
Si calculamos, hacemos un ejercicio similar a los que veníamos haciendo, podríamos calcular el pH de una solución 0,1 mol por litro de amoníaco. Y nos da el dato de la constante básica por el hecho de ser una base débil. Nos pide el pH. Otra cosa, no lo podemos calcular directamente, es decir, para calcular el pH, en este caso, como estamos en una base que vamos a tener oxidrilos presentes, necesitaremos calcular el pOH. Y para calcular el pOH necesitamos primero la concentración de oxidrilos. Son cálculos muy simples, estos dos últimos, pero primero tenemos que calcular la concentración de oxidrilo, que lo hacemos planteando los equilibrios como hemos hecho hasta ahora. La concentración inicial en este caso es 0,1 mol por litro, entonces, y se va a disociar una fracción X, por lo tanto de amonio y de oxidrilos se va a formar también esa fracción X. Entonces planteamos nuestra constante básica, que en este caso va a quedar como x cuadrado dividido 0,1 menos x, eso igualado al valor de la constante. Nuevamente nos queda una ecuación cuadrática para resolver. De ahí encontramos el valor de x, que es el valor de la concentración de oxidrilo, que es 1,36 por 10 a la menos 3. De ahí aplicamos la fórmula de pOH menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, es decir, menos logaritmo de 1,36 por 10 a la menos 3, y eso nos da 2,87. Como sabíamos que el pH más pOH era igual a 14, podemos encontrar aquí entonces, despejar el pH, que nos queda 14 menos pOH, es decir, 14 menos 2,87, y llegamos a un valor de pH de 11,13. Es un valor que está en la zona de pH básico, que era entre 7 y 14, así que es coherente con lo que queríamos calcular. Con esto entonces terminamos esta clase.